Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Si me pueden, por favor, confirmar, les agradeceré mucho. Solamente confirmar si me están escuchando correctamente para, bueno, pues iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Gracias, Angélica. Bonita tarde. Gracias, Mariana. Bonita tarde. Muchas gracias por confirmar. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. El tema que nos corresponde ver es el análisis de resultados. Vamos a ver de qué trata este tema, pero en primera instancia, bueno, pues vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a explicar, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a ver de qué trata este tema, pues qué función cumple dentro de todo pues proceso para la construcción de un protocolo de investigación y bueno, pues explicar cada uno de estos de los temas, los puntos más importantes de esta semana, así como, bueno, pues también explicar en el apartado de seguimiento académico qué actividades espero ustedes estén desarrollando en esta semana. Bueno, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que, bueno, no se puedan conectar propiamente en este horario y, bueno, pues va a ser compartida posteriormente en plataforma, así como esta presentación van a tenerla por ahí disponible de igual forma en en el aula virtual. Muy bien, bueno, pues en torno a lo que les comentaba de este tema, eh, bueno, pues les comentaba que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, en torno a todos estos procesos, métodos, técnicas que se deben de comprender, saber sus características, que nos van a ayudar propiamente para llevar a cabo una investigación. Nos hemos podido dar cuenta que la investigación, pues, es un proceso que implica mucha búsqueda, mucha recopilación, mucho análisis de la información, con el fin de, pues, de generar ese conocimiento sólido, ¿verdad?, fundamentado. Y básicamente, pues, en este proceso hay dos aspectos muy importantes. Se puede decir que es el análisis de la información
y la redacción de los resultados. Hasta este momento, con los temas que hemos visto, la última sesión, estuvimos hablando de la conformación de los marcos teóricos, donde íbamos a tratar de encontrar, pues, digamos, todo ese material documental que nos iba a ayudar a poner pues en perspectiva, ¿verdad? Ese tema que estamos nosotros abordando en la investigación, pero también para poder eh, hacer una referencia en torno a todo ese tipo de quizás de investigaciones que se hayan realizado y que a lo mejor esta investigación que yo estoy proponiendo va a aportar a esas investigaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, esto, aparte de recopilar todo este tipo de información, pues claro que se tiene que analizar, pero también pues tenemos que emitir o redactar pues esos resultados una vez realizado lo que es este análisis de toda esa información que se recopiló, poder entonces presentar esos resultados de nuestra investigación. El análisis pues debe ser preciso, debe ser efectivo para garantizar que, bueno, los datos que hayamos recopilado puedan ser interpretados de manera correcta, mientras que, bueno, la redacción debe ser pues cuidadosa, libre de errores y es muy importante considerar esto pues para poder comunicar esas conclusiones a las cuales llegamos tras haber elaborado esta investigación y que sea de manera efectiva. Entonces, aquí en esta sesión vamos a ver, ¿verdad? Todas este tipo quizás de herramientas disponibles para llevar a cabo, por ejemplo, un análisis de información riguroso, así como, bueno, las estrategias para evitar errores de dicción, a lo mejor falacias de redacción. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el análisis de datos, pues esto puede ser, digamos, un desafío, ¿verdad? Pero pues el hecho de poder nosotros comprender para qué nos pueden servir cada una de las herramientas que vamos a ver aquí, nos puede ayudar a seleccionar aquellas más adecuadas para que este proceso se nos haga pues más accesible y más eficiente. Y en el caso de la comunicación efectiva de los resultados de la investigación, pues es importante, ¿verdad?, saber qué errores se suelen cometer para tratar de evitarlos, para tratar de identificar si nosotros estamos cometiendo esos errores, bueno, tratar de corregirlos para poder presentar pues correctamente esos resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esta pequeña introducción, entonces entramos de lleno a ver propiamente las herramientas que existen para poder analizar pues la información. Entre ellas se puede indicar en lo que viene siendo el análisis FODA o DAFO, ¿verdad? Dependiendo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el cual es una herramienta que nos sirve para evaluar de manera muy visual y muy concreta, pues la situación, ¿verdad? Y poder tener un panorama de quizás a lo mejor las posibles consecuencias que podrían a lo mejor pues llegar a tenerse al elegir una determinada pues decisión. Esta es una herramienta que ayuda mucho y es muy aplicada en la planeación, en la toma de decisiones que nos va a servir para entender pues, muchos de los factores internos, externos de una situación que quizás queramos nosotros mejorar, que queramos a lo mejor innovar o incluso prevenir. Y una parte importante para poder realizarlo, pues es asegurarnos que cada elemento escrito en este análisis pueda medirse para después corroborar quizás si la estrategia que hayamos nosotros elegido o si el posible vaya respuesta o solución que hayamos nosotros planteado, pues ha sido la estrategia, ¿verdad? O a lo mejor la respuesta mejor elegida, ¿verdad? Hay otra herramienta que se conoce como pues espina de Ishikawa, espina de pescado, diagrama de causa y efecto. Como su nombre lo dice, es un diagrama
básicamente de causa y efecto. Es una representación de varios elementos que en este caso serían las causas de un sistema que pueden contribuir a un problema, que en este caso sería el efecto. Es una herramienta también muy efectiva para poder estudiar procesos, situaciones, para desarrollar pues un plan de recolección de datos. Es muy utilizado sobre todo para identificar pues esas posibles causas de un problema específico. Y bueno, la naturaleza gráfica de este diagrama permite que se puedan organizar grandes cantidades de información sobre el problema y poder entonces determinar exactamente las posibles causas que están haciendo o causando ese problema, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a aumentar esa probabilidad de identificar las causas principales. Muchas ocasiones quizás a lo mejor podemos ver que pueden ser muchas las causas y no poder tenerlas claramente definidas. Bueno, este tipo de herramienta nos puede ayudar a eso, ¿verdad? Poder ver de manera general todas las posibles causas que nosotros consideremos son las que provocan ese efecto, ese problema, y con él poder entonces determinar las más relevantes, ¿verdad? Eh, ¿Qué serían en este caso pues las causas principales? Aquí, bueno, pues podemos nosotros utilizar o se puede utilizar cuando, por ejemplo, llegamos nosotros a preguntarnos si es necesario identificar las causas principales del problema o si existen ideas u opiniones sobre las causas de lo que es un problema. Esto para poder identificarlas claramente. Aquí vemos que con frecuencia, pues las personas que están vinculadas muy de cerca al problema que es objeto de estudio, pues de cierta manera se forman opiniones sobre cuáles son las causas del problema. Estas opiniones pueden a lo mejor estar en conflicto o quizás a lo mejor fallar al poder expresar las causas principales. Entonces, este tipo de diagrama nos hace posible el poder reunir todas estas ideas para poder estudiarlas desde, sobre todo desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pues pueden sobre todo ayudar, por ejemplo, si se está trabajando en equipo en cuanto a lo que es pues el desarrollo de una investigación, bueno, que este equipo pueda tener una concepción común de un problema complejo con pues todos sus elementos y todas sus relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle que se llegue en este caso pues a necesitar. Otro tipo de herramienta es la que se conoce como línea del tiempo. Esta pues es una disposición secuencial de eventos sobre un tema, de manera que, bueno, pueda apreciarse el orden cronológico de tales eventos y es de cierta forma pues una manera de organizar visualmente la información de un tema de manera que, bueno, se pueda apreciar ese orden histórico en el cual ocurrieron, pues, esos eventos o esos hitos centrales del tema, pues, en cuestión. Y aquí, bueno, nos permite ordenar, como ya habíamos comentado, de manera secuencial la información a lo largo de la línea o de la flecha que indica la dirección en la cual transcurre, pues, ese tiempo histórico. Podemos decir que los eventos más a la izquierda serían los más antiguos y los más hacia los que estén en la punta de la flecha o hacia el extremo derecho de la línea, pues van a ser los que se consideren los más recientes. Entonces, para elaborar debemos de determinar, por ejemplo, la escala que vamos a manejar de la misma. Es decir, debemos de decidir qué periodo temporal vamos a abarcar en este gráfico, poder determinar pues esos hitos o eventos principales, ¿verdad? Para poder ubicarlos y organizar pues previamente los eventos más importantes o trascendentales de la información que deba de ser representada pues en esa línea, ya que pues estos grandes hitos van a ser los principales de la gráfica. Y también determinar pues esa información contextual, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de información convendría resaltar
en esa línea de tiempo para poder dar pues cierto contexto, ¿verdad? Al lector de la información que queremos nosotros representar. Y también, bueno, pues la línea que se traza, pues debe ser de izquierda a derecha y sobre ella, pues poder entonces distribuir la información previamente determinada en orden, como hemos dicho, cronológico, avanzando pues lo que se diría hacia el presente, ¿verdad? Esas son las herramientas que podemos nosotros quizás disponer para poder sobre todo pues analizar lo que viene siendo la información. Una vez que tenemos nosotros que redactar, obviamente, ¿verdad? Toda esta información pues tenemos que eh, plasmarla en un documento escrito. Debemos de cuidar mucho lo que viene siendo la parte de la ortografía. Hay que recordar que la ortografía pues es un conjunto de reglas que establecen cuál es la forma correcta de representar esos sonidos o esos fonemas pues de una lengua por medio de las letras. Y aquí debemos de revisar muy bien pues los tipos de vicios que debemos de evitar. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como barbarismo. Es un vicio, un error, ¿verdad? En la cual, bueno, pues son ese tipo de incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o frase o al utilizar pues cierto tipo de vocablos, a lo mejor extranjeros, no incorporados pues al propio idioma. Es un tipo podemos decir, de error lingüístico que suele ser muy común, sobre todo en el habla coloquial y popular, pero que desde el punto de vista de la norma de la lengua, pues se considera, por ejemplo, una señal de falta de cultura o de educación, ¿verdad? Ejemplos, pues cuando a veces incorporamos a lo mejor un vocablo extranjero que no pertenezca pues a nuestro propio idioma, ¿verdad? En español, por ejemplo, que podamos decir, o a veces cuando hablan utilizando algún tipo de palabra en inglés, por ejemplo, no sé, me viene a la mente cuando a veces las personas que vienen del otro lado te dicen, es que tengo que parquear el carro. Pues no existe la palabra dentro de nuestro vocabulario en español, ¿verdad? Sería estacionar. Viene de parking, ¿verdad? En idioma inglés, pero no es correcto utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Y eso sería pues un tipo de barbarismo, ¿ok? Ahora, existe otro vicio que se conoce como cacofonía. Es aquel tipo de sonido desagradable para el oído y que se presenta por esa repetición innecesaria, recurrente o por ejemplo, de fonemas en una misma frase o quizás por la combinación inadecuada de pues los diferentes componentes de una oración, los cuales pues a lo mejor carecen de armonía. Podemos decir que a lo mejor en una frase que podamos decir nosotros, eh, si nosotros dijéramos, parece que ya aparece la luna por el horizonte, pues eso suena mal, ¿verdad? Ahí estamos cometiendo este tipo de vicio. Sería una cacofonía. Lo más correcto sería decir, parece que ya sale la luna por el horizonte. Eso ya suena más armónico, ¿sí? Muchas veces cuando redactamos, pues digamos, como tip hay que volver a leer, ¿verdad? Muchas veces estamos plasmando nuestras ideas y las dejamos fluir tal cual nos vienen a nuestra mente. Pero pues aquí como un tip, ¿verdad? De manera de poder revisar nuevamente lo que hemos nosotros redactado, hay que volver a leer de manera que ahí en esa segunda lectura o en esa tercera lectura, quizá nosotros encontremos ya este tipo de vicios, ¿verdad? Y es entonces donde tendremos que corregir esas frases, esos enunciados
o esos párrafos según sea el caso, ¿verdad? Eh, Otro de los vicios es el que se conoce como anfibología. Se define como aquello que se presenta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Y por ejemplo, podemos decir, a lo mejor como este que vemos en pantalla, ¿verdad? En donde no está diciendo que le hagan caso, pero pues al no escribirlo correctamente, pues sucede lo contrario, ¿verdad? Entonces, es algo que se interpreta o se vuelve ambiguo a la hora en cuanto a su significado. Hay otro, pues, vicio que es un error también, propiamente un error en la estructura de la oración, por ejemplo, lo que se conoce como solecismo, y puede ser un error de concordancia, un error a lo mejor de conjugación de un verbo, de una preposición incorrecta. Por ejemplo, en alguna frase que pudiera decirse, los niños cuyos yo cuido los fines de semana, pues ahí estamos conjugando un verbo de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que cuidarlo mucho. Asimismo, la monotonía y la pobreza de vocabulario, porque esto consiste en esa repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación por el hecho de tener pues un vocabulario quizá limitado. Aquí, para corregirlo, pues la única solución es dedicarle más tiempo a la lectura, leer de temas muy variados, ya que esto nos ayuda a enriquecer más nuestro vocabulario y nos permite conocer pues también nuevas palabras y sus significados, sobre todo pues sinónimos, antónimos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es por ello que es muy importante y recomendado pues el invitarles, ¿verdad?, a la lectura. Por eso es de que siempre se les pide, ¿verdad?, de que lean los temas, porque ustedes ahí van a observar cómo es que se escribe esa palabra de manera correcta, ¿verdad? No es lo mismo que a lo mejor yo escuche ese tema, ¿verdad? A lo mejor encontré por ahí una palabra, escuchar una palabra que se me haga, pues, nueva, pero no la voy a ver porque pues solamente la voy a estar escuchando. Muy al contrario de poder ir a verla en el libro o a lo mejor en la diapositiva. Ahí es en donde ya me daría cuenta cómo es que se está escribiendo correctamente pues esa palabra. También se tiene el vicio conocido como cosismo. Pues es un uso muy abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Y pues es utilizar, por ejemplo, esta palabra para poder definir o hacer referencia pues a objetos, artículos y demás, sin decir específicamente pues el nombre, ¿verdad?, de ese objeto, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, el queísmo, que bueno, pues consiste en ese uso incorrecto de la conjunción que. Básicamente sería esa omisión de la preposición de cuando lo adecuado, ¿verdad?, es utilizar de qué. Un ejemplo, pudiéramos decir, si nosotros dijéramos, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, eso está escrito o dicho de manera incorrecta, ya que lo correcto debería de ser incluir, pues en este caso, la preposición de qué, es decir, decirlo, nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de cómo es, de los vicios que debemos de evitar para, pues, poder redactar correctamente nuestro trabajo, ¿verdad? En cuanto a lo que son las características que debemos de considerar para una redacción, pues debemos de decir que debe de ser una redacción clara. Esto es pues aquel tipo de forma de escribir, de presentar la información de manera que cualquier lector la pueda interpretar de manera rápida y fácilmente. Asimismo debe ser precisa, es decir, que sea lo breve posible, pero sin omitir detalles importantes, es decir,
conciso para que las ideas se entiendan con mayor facilidad, ¿verdad? Em, Porque en algunas ocasiones, pues también es muy común que los autores pues traten de incluir demasiada información en sus frases y la idea es de que sea muy precisa, ¿verdad? Es decir, pero claro, pues sin tratar de ser tan resumido que pues al final de cuentas no se logre de poner o de externar lo más importante. Y sencillo, pues esto significa que el estilo de escritura le permite a los usuarios o a los lectores entender esa información de manera más fácil. Esto, bueno, pues podemos decir que se caracteriza por ser un estilo breve que combine pues el uso de párrafos concisos, cortos bueno, y claros. Y también en la redacción debemos de evitar lo que se conoce como falacias. Pueden ser de dos tipos, falacias formales e informales. Las falacias formales, pues estas ocurren cuando llegamos a cierto tipo de conclusiones a través de razonamientos, pues lógicamente inválidos. Las falacias informales, pues se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado y los argumentos en estas falacias pueden ser válidos o inválidos, pero no soportan, pues en este caso, la conclusión. Una falacia lógica, pues es un error de razonamiento cuando una persona llega a una conclusión o defiende un argumento, digamos, basándose en un proceso de razonamiento viciado. Esto, bueno, pues ahí estaría cometiendo pues una falacia. Un argumento puede ser, por ejemplo, falaz por razones estructurales, ya sea fallas en su construcción lógica o por un sinnúmero de otras razones. Y bueno, pues aquí las falacias entonces se denominarían o se llamarían como argumentales que por lo general pues lo son a causa de razones que no se deriven directamente de la estructura lógica. Por ejemplo, cuando esto lo podemos quizás a lo mejor cometer un error, ¿verdad? En cuanto a lo que viene siendo la falacia, eh, cuando estamos estableciendo sobre todo las hipótesis, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos nosotros argumentar o tener un razonamiento pues falaz, por ejemplo, cuando pues a lo mejor estamos nosotros deduciendo o haciendo una hipótesis en torno a un razonamiento. Por ejemplo, si decimos nosotros que eh, no sé, un ejemplo que se me viene a la mente es cuando decimos, bueno, pues si la calle se encuentra, eh, vaya, la calle se humedece cuando llueve, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a suponer que si al día siguiente vemos que está húmeda la calle, pues esto se puede deber a muchos factores, ¿verdad? Podemos, si nosotros establecemos que si al día siguiente la calle está nuevamente húmeda, pues entonces quiere decir que ha llovido. Y eso no, pues, no es correcto, ¿verdad? Porque puede darse el caso que a lo mejor si la calle está húmeda pueda ser porque a lo mejor hay una fuga, ¿verdad? O a lo mejor alguien mojó deliberadamente o derramó pues algún líquido, no precisamente puede ser agua, por ejemplo. Este, o bien que haya pasado, ¿verdad? Alguien a lavar propiamente lo que viene siendo pues la calle, ¿verdad? Entonces, ese tipo de razonamientos que normalmente lo hacemos a la hora de redactar lo que viene siendo nuestras, pues, hipótesis, es en donde debemos de cuidar para no caer y sobre todo, pues, evitar en este tipo de falacias, ¿ok? Entonces, aquí nos pone un ejemplo de cosismo, el de este que está en el de este.
Efectivamente, así como comenta aquí Carlos, un ejemplo de cosismo efectivamente es este. Muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna duda para entonces a nuestra dinámica de repaso. Chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Están muy seriecitos, están nada más escuchando. Ok, muy bien, Carlos. Bueno, pues entonces vamos a ver si no tenemos ninguna duda, si tenemos oportunidad de conectarnos a la dinámica de repaso por medio del Kahoot. Acuérdense que la página de ingreso es kahoot.it y la clave de acceso, la que vemos en pantalla, o bien si tienen oportunidad de pues estar en la computadora y escanearlo con su smartphone, el código QR, adelante, ¿verdad? Así los lleva directo a lo que viene siendo esta dinámica. Muy bien, ahí veo entonces conectada Mariana. Vamos a ver de los que estamos aquí conectados, ¿quién más? Carlos, Angélica, Janet. Muy bien, Carlos ya se conectó. Déjenme, me paso para acá para la dinámica. Muy bien, ya se conectó por ahí Jan. Ya se puso igual el pico, Mariana. Bien, el avatar, Mariana. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de repaso. Acuérdense que es por tiempo, hay que elegir la respuesta que consideren ustedes la respuesta correcta. Y bueno, pues quien responda o selecciona lo más pronto posible la respuesta correcta es el que lleva pues la mayoría de puntos, ¿vale? Entonces, bueno, iniciamos con los que estamos aquí ya conectados. Y bueno, pues nos pregunta, estas primeras preguntas son de falso o verdadero. Nos dice, las siguientes expresiones son ejemplos de errores de dicción conocidos como, ¿qué serán? Barbarismos, sismos, queísmos o cacofonías. Fíjense bien. Barbarismos, así es, muy bien. Vamos a ver la siguiente. El diagrama de Ishikawa es una disposición secuencial de eventos sobre un tema. ¿Será verdadero o será falso? El diagrama de Ishikawa es una disposición secuencial de eventos sobre un tema. Falso. ¿Sí? Vamos a ver por qué. El análisis FODA sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. ¿Será verdadero o falso? Para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. Verdadero, muy bien. Vamos a ver la siguiente. En la redacción se recomienda incluir falacias. ¿Será verdadero o será falso? Falso, así es. Y por último, vamos a ver, el diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico. Así es. Efectivamente nos ayuda a poder identificar las causas de un problema o de un efecto. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues a ver quién quedó en tercer lugar, Carlos, segundo Mariana, y en primer lugar quedó nuestra compañera Jan. Bien,
Perfecto, muchas gracias. Gracias por su participación. Entonces, bueno, pues ahí nada más revisar correctamente las características de este tipo de herramientas para poder implementarlo en sus, pues en sus análisis sobre todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué actividades espera ustedes estén realizando propiamente en esta semana? Pues es una actividad, es propiamente el foro. El foro va a estar abierto, ya se encuentra abierto desde el día de ayer y hasta el 10 de marzo, en donde ustedes tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es la espina de pescado? ¿Cómo se utiliza para identificar las causas raíz en un problema? ¿Cómo puede una línea de tiempo ayudar en la comprensión de los resultados de una investigación? Pueden poner un ejemplo de aplicación, a lo mejor según su tema de estudio. También, ¿por qué es importante ser consciente de las falacias al analizar los resultados de una investigación? ¿Se acuerdan que dijimos, verdad? La importancia de poder estar consciente de no cometer, estas falacias. Y también aquí nos pregunta cuáles son algunos de los vicios de dicción más comunes que debemos de evitar. Hemos visto varios, pero bueno, con dos que mencionan ustedes, eh, que ustedes seleccionen, les llame más la atención, quieran ejemplificarlo y que puedan ustedes indicar cómo poder corregirlos. ¿Ok? Acuérdense que tienen que incluir referencias bibliográficas, es decir, mínimo se espera que dentro de su aportación ustedes pongan pues el libro base, ¿verdad? Porque quiere decir que al menos leyeron el tema y en base a eso, bueno, pues se dieron una idea. Pero si consultan, que bueno, pues estaremos haciendo la función, ¿verdad? De investigación, documentarse, consultar en otro tipo de referencias, adelante, ¿verdad? La idea es de que vayamos practicando, siempre incluir dentro de nuestras aportaciones, de nuestras justificaciones, el incluir una referencia, porque eso nos da una idea de que efectivamente hemos hecho labor de investigación y no solamente lo estamos inventando al aire, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, que nuestros aportes están sustentados por lectura. ¿Ok? ¿Alguna duda en relación a la actividad que van a realizar en esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de nuestra sesión. Esta sesión pues fue muy cortita. Espero, bueno, pues que si sale alguna duda en relación al desarrollo de la actividad, pues la puedan ustedes externar por medio del apartado de mensajero para, bueno, pues poder apoyarles. Recuerden que pues estamos al pendiente de ustedes por medio de la plataforma para que puedan desarrollar correctamente pues sus actividades. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención, su participación y que sigan pasando bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego.